bienvenidos a esta mesa del Congreso sobre PROA en diferentes escenarios. En realidad nosotros decimos PROA, no Antimicrobial Stewardship. Tenemos una mesa muy linda, muy interesante, donde esperemos tener buenas discusiones. Mi co-coordinadora es la doctora Janina Nuccetelli, jefa de control de infecciones del Instituto del Diagnóstico de La Plata, médica del Hospital San Martín de La Plata, vicepresidenta de la Sociedad de Infectología de La Plata y miembro de SADI y de Invera. Un gusto, Yami. Toma. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Gabriel, por la presentación. Yo también tengo el gusto de coordinar esta mesa con el doctor Gabriel Levijara. Él es jefe de unidad de infectología del Hospital Durán de Cava, miembro del equipo coordinador del programa de control de infecciones y resistencia antimicrobiana del Ministerio de Salud de Cava, profesor titular de microbiología e infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maimónides y es miembro de la junta directiva de APUA, docente asociado de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la UBA y consultor internacional para OPS y OMS para líneas de antimicrobianos. Como él bien dijo, vamos a tener esta mesa que es PROA en distintos ámbitos. Vamos a tener 3 charlas con excelentes disertantes. Los vamos a ir presentando a nivel que vayan sucediendo las charlas. La primera está a cargo de la doctora María Cecilia Villegas. Ella es médica internista, infectóloga, fellow de ITSA y ECVID, magíster en microbiología, líder científica en el área de resistencia bacteriana e infección hospitalaria de la Universidad del Bosque en Colombia, asesora del Comité de Infecciones y PROAs en Colombia. Ella nos va a hablar de PROA en Latinoamérica, distintas estrategias para implementarlo de forma exitosa. Por favor, María Cecilia. Virginia. Bueno, buenos días. De verdad es un gusto estar aquí y sobre todo acompañada de tantos amigos que no veía hace tiempos y estar en esta linda ciudad tomando excelente vino y con las buenas compañías. Bueno, yo la verdad voy a hablar entonces, perdón, es que creo que voy para el lado que no es. ¿Me indicó? Uy, Dios mío, me brinqué todo. Ya terminaron la charla, entonces pues, ¿me puede, ya? No, ¿me puede poner el primero? Porque si no, creo que no va a llegar ahí. ¿Hay cómo señalar? No. ¿Cómo hago? A ver. Listo. ¿Y cómo señalo? ¿Ahí paso? Me dijeron que aquí. Aquí paso. Ahí vuelve. ¿Con cuál señalo? ¿Con este? Sí, ahí. A ver. ¿Y paso aquí? Exacto, sí. Este ya. Listo. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los programas. Creo que no. Bueno, no importa. No, es que este no, mira que no. Es que no, de aquí me investió la tecnología. Este sí, pero no este. Ya. Este para pasar. Listo. Ok. Y ese vuelve. Bueno, listo. Entonces, para el tiempo, vamos a hablar del programa de optimización desde el punto de vista de Latinoamérica. Les voy a mostrar algunos de los estudios. Yo hago investigación en la Universidad El Bosque y recibo grants educativos de varias compañías farmacéuticas y también honorarios, pero esta charla no tiene ningún conflicto de interés. Entonces vamos a hablar de la administración de antimicrobianos. Este estudio en América Latina fue publicado en el 2022, sin embargo hay unos datos también del 2015 y según la organización 30 de 33 países de América Latina y el Caribe están en proceso de desarrollar o han completado el programa de optimización de antimicrobianos a diferentes niveles. Yo diría que 19 de 33 países informan a la red latinoamericana de vigilancia, no todos los países, por eso a veces nos faltan datos, pero la encuesta del 2015 es muy diciente porque básicamente muestra que se evaluó el desarrollo del PROA en 27 hospitales de 10 países de Latinoamérica y solo, fíjense, el 59% de los hospitales tenían una declaración escrita que apoyaba, y eso es definitivo. Si un hospital no tiene esa declaración, prácticamente es informal y no va a tener un reconocimiento del área administrativa. El 63% carecían de un farmacéutico, que es una de las cosas que tenemos que empoderar, el papel y el valor de los farmacéuticos en los programas de PROA. El 33% no tenían pautas de tratamiento, así sea una guía pequeña de flujograma, lo que sea, que puedes empezar por una sola patología, puede ser infección urinaria, que es la más frecuente, y uno puede ir avanzando. Y solo el 48% realizó auditorías y comentarios prospectivos. Ahora vamos a mostrar el impacto que significa esa estrategia
de auditoría y con feedback a los prescriptores. Y básicamente el 78% informaron desarrollar antibiogramas periódicos, pero solo la mitad de ellos compartió la información, que eso es un gran problema que tenemos. Hacemos muchas cosas, pero no las compartimos, por lo tanto la gente no nos ubica, no nos reconoce. Y el 48% informó tener acceso al apoyo, información y tecnología, pero solo el 44% monitoreó el uso de antibióticos. Entonces, ¿cuál es el impacto de lo que tenemos que demostrarle a los hospitales? Que vale la pena tener este programa. Y para los administradores es importante la plata, así que tenemos que demostrar que el programa es costo-beneficioso. Entonces, Bantar, por ejemplo, demostró en esta publicación que la implementación del PROA resultó en más o menos $1 millón de ahorros en costos. Eso es increíble. Recuerden que cae rápidamente, o sea, uno ahorra rápidamente el primer año si es de antibióticos, pero luego llega un plató. A medida que aumenta la adherencia al uso de antimicrobianos, uno no espera que siga ahorrando y ahorrando directamente en costos de antimicrobianos, es lógico. Pero entonces hay que meter otras cosas, como días de estancia, efectos adversos, resistencia bacteriana, etc. Y este otro, Komura, publicó un estudio evaluando la costo-efectividad de 2 estrategias del PROA, que quería marcar muy bien en un hospital universitario de 550 camas en el sur de Brasil. Y miren que la intervención con auditoría prospectiva y retroalimentación era más laboriosa, pero más rentable que la de simplemente restringir antibióticos. Y discutir solamente con el infectólogo y no con el equipo PROA que se desplaza básicamente a la cama del paciente cuando un paciente, un médico no es adherente a la guía y da una parte muy importante educativa. La relación costo-efectividad en este incremental fue de $19.317, representando el costo por paciente incrementado que sobrevive 30 días. Y esto demostró indiscutiblemente que a largo plazo no nos podemos quedar con una estrategia restrictiva, sino tenemos que, si queremos tener visibilidad como PROA y hacer un proceso educativo que cambie realmente la cultura organizacional, tenemos que hacer prospectivo con feedback positivo. Este es un estudio que acabamos de publicar, donde fue básicamente una revisión del 2023, se acaba de publicar del PROA en nuestra región, miren lo interesante, centrándose en los principales avances y logros por publicaciones que logramos ubicar, que ese es el problema, no publicamos, y las áreas que tomamos en cuenta de intervención fueron enfoques educativos del PROA, aplicación y seguimiento de las directrices antimicrobianas, optimización diagnóstica, herramientas tecnológicas que había publicado, protocolos de antimicrobianos impulsados por farmacéuticos en una práctica colaborativa como parte del PROA y el impacto económico. Y miren lo interesante, este es el mapa de los países de lo que se ha publicado en diferentes escenarios. Yo sé que hay países que han hecho mucho, pero no hay suficientes publicaciones de ellos, por lo tanto no tienen visibilidad. Los invito a que traten de publicar todos sus logros. Entonces, miremos un poquito los ejemplos que salían en esa evaluación que hicimos de toda Latinoamérica. Enfoques educativos, hubo algo muy interesante, traigo solamente ejemplos, de básicamente un aplicativo que le ponían a los estudiantes de medicina y empezaron con una puntuación frente al uso de antimicrobianos, PROA, etcétera, del 10.9 antes del curso, y después del curso llegaron a 87.6. Eso es muy importante, porque si no educamos a nuestros estudiantes de medicina o los que llegan al área hospitalaria, realmente no vamos a poder tener una buena acogida del PROA y que conozcan de qué se trata este programa. Aplicación y seguimiento de las directrices de antimicrobianos. Las intervenciones de auditoría lograron mejorar importantes en el cambio correcto de antimicrobianos, reducción de la duración de tratamiento, que es muy importante, y el cambio de la vía administrativa. Entonces sí se puede lograr. Optimización diagnóstica, este punto sí que es importante, del cual hablaré esta tarde en el simposio de Pfizer y lo mencionaremos en Biomerie, es la importancia de que peleemos por métodos diagnósticos moleculares. No podemos hoy en día, con la resistencia y corresistencia que tienen las bacterias, por el fenotipo guiarnos, y la terapia antimicrobiana está muy dirigida al tipo de carbapenemasa que encontramos. Aquí demostraron que el tiempo, básicamente, hicieron PCR en cultivos de sangre, mejoró el tiempo del tratamiento, que recuerden que por cada hora de demora en un tratamiento efectivo y una infusión adecuada de la antimicrobiana aumenta 10% la mortalidad. Entonces bajó de 10 horas a 3.5 y fue estadísticamente significante. Ahora, lo otro es herramientas tecnológicas,
Básicamente lo que hicieron, sistemática, revisaron las recetas del hospital comunitario y el cumplimiento de las recomendaciones, aún en la comunidad, cuando se tiene esta herramienta, pudo llegar al 100% de la adherencia. Protocolos de antimicrobianos impulsados por los farmacéuticos, una práctica colaborativa. Las intervenciones farmacéuticas más frecuentes fueron la reducción de la terapia y el ajuste de la dosificación. Entonces son un complemento muy importante al equipo. Y el impacto económico, miren esto, demostró básicamente una disminución en el gasto de antimicrobianos del 50%, equivalente a un ahorro de $190.000 en el hospital que publicó. Entonces, la conclusión de esta revisión de Latinoamérica al Caribe fue que la integración de múltiples estrategias dentro de cada hospital se destacó como una clave esencial para el éxito del PROA, y a pesar de que la literatura encontrada demostró un claro progreso, todavía hay una necesidad especial de fortalecer el liderazgo, definir metas basadas en la necesidad y obtener apoyo a través de políticas y financiamiento del PROA. Yo digo que uno de los grandes problemas, además de no publicar, es que no tenemos indicadores. Yo he llegado a muchos hospitales a decir, hay PROA, hacemos todo esto que estamos haciendo, pero resulta que les digo, ¿dónde están los resultados? No le ponen indicadores a lo que hace y por lo tanto no pueden mostrar el impacto de eso. Este otro estudio que también acabamos de publicar, básicamente en países seleccionados en LATAM, que fueron 7 hospitales, de los cuales uno en Argentina, uno en Brasil, uno en Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Básicamente, una vez que aprobó el director del hospital el estudio, pasamos, así que están todos los participantes, que son la doctora Wanda, Diego, Jorge Chaverri, Luis Cuellar, Paulo Castañeda, Sara Cobo en Colombia y Jaime Labarca. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tratamos de cuantificar, fíjese que hay muy pocas herramientas para cuantificar dónde está el PROA y luego 6 meses después volver a aplicar esa herramienta y entender, primero, dónde están las debilidades, cuando uno lo cuantifica, dónde tiene que hacer mayor esfuerzo para mejorar eso y cómo vamos progresando a través del tiempo. Esta cuantificación quedó validada, eso salió con el doctor Pallares de una norma que tenemos en Colombia y además algunas de las exigencias del Joint Commission. Entonces, las herramientas tienen 7 estándares, ahí no los van a ver muy bien, pero básicamente el liderazgo en la administración hospitalaria para el PROA, se evalúa el liderazgo del PROA, se evalúa la asignación de responsabilidades del PROA, que eso es muy importante, se hace interacción con el comité, recuerden que es un matrimonio que tiene que funcionar, comité de infecciones y PROA, pueden haber miembros que pertenecen a ambos, pero tiene que haber un respaldo del comité de infecciones, educación y entrenamiento, operación del PROA, vigilancia del PROA y reporte y feedback del PROA a todos los prescriptores. Esta es la forma como se cuantifica, alto el 100% cuando se llevan todos esos ítems, medio 66, bajo 33, ninguno 0, y de acuerdo con el porcentaje de desarrollo, cada hospital escogió dónde quería realmente hacer una intervención y qué era importante para ellos. Por eso encontramos que los hospitales en Latinoamérica están en diferentes fases y básicamente deben ir progresando, y eso es lógico, tienen que adoptar el PROA a sus necesidades, a su recurso y realmente qué es lo que va a generar impacto. Entonces, de acuerdo con la herramienta diagnóstica, en los 7 hospitales de desarrollo promedio de los programas fue más o menos el 66%, había una variación, los estándares con menor desarrollo institucional antes de la intervención fueron relacionados con el monitoreo y la comunicación del programa y el éxito del programa. Fíjese que, como decimos en Colombia, no cacareamos lo que hacemos, nadie nos conoce entonces, y apoyo al liderazgo hospitalario. Entonces se hicieron reuniones presenciales y virtuales a través de un año más o menos y luego se cuantificó nuevamente y fíjense cómo mejoró de una forma dramática. La fase post-intervención, después de hacer educación, seguimiento, hablar con los líderes de cada país del PROA y ellos implementar sus estrategias, subimos al 84% en esa escala. Y básicamente Perú fue el país con el mayor aumento post-intervención, aumentó en un 35%, alcanzando un puntaje final de 84, la citación aquí a Luis. Colombia, faltaba básicamente cosas como desempeño de seleccionar metas y la monitorización de ciertos indicadores, logramos llegar al 100%, y la Argentina subió al 88.9, mejorando la educación, la capacitación del PROA y la selección de metas. Felicitaciones, aquí está Wanda, que es un honor. Que en general, Colombia mostró importantes ahorros, ahora se los muestro. Argentina, el PROA estimó los costos directos de la intervención diaria, por ejemplo,
México, la intervención del PROA mostró la importancia de ahorros y costos, o sea, costos fue una estrategia muy importante para poder demostrar que sí es costo efectivo. Perú realizó realmente una implementación de protocolos y guía para el manejo empírico de sus pacientes con neutropenia, es un hospital centrado en neutropenia. Fue muy importante estandarizar esos protocolos, no alcanzó a mostrar el impacto de costos, pero con eso es suficiente. Y Chile, debido al proyecto de evaluación de los recursos hospitalarios del PROA, fue posible asignar recursos y consolidar. Se hizo una estrategia administrativa y se logró que el PROA estuviera realmente dentro del marco administrativo. Brasil y Costa Rica fueron impactados en forma dramática por el COVID, entonces prácticamente el PROA quedó desmembrado, después se reorganizó otra vez. Y al final del periodo del estudio, miren el impacto en la selección y el seguimiento de los indicadores claves de rendimiento, ¿sí? La educación e información del equipo PROA, y miren los ahorros. México tuvo un ahorro neto de $42.061 por mes, eso es una barbaridad. Colombia, $26.453 y Argentina, $4.000 por mes, eso es muy significativo. Entonces, la conclusión del estudio es que los desafíos para la implementación de las intervenciones del PROA son muchas y las publicaciones sobre la efectividad de intervenciones del PROA limitadas. Sin embargo, el uso de una herramienta que cuantifique estos esfuerzos es importante para poder hacer un diagnóstico de sus debilidades y fortalezas y poder a través del tiempo lograr una mejoría. 5 de 7 hospitales latinoamericanos pudieron demostrar que la implementación del PROA aumentó notablemente en algunas áreas del programa y afortunadamente esto fue publicado. Finalmente, vamos a hablar de este estudio recién publicado por el doctor Quiroz, donde básicamente hacen otra evaluación en 9 países latinoamericanos durante 12 meses. Participaron 77 unidades de cuidado intensivo médico-quirúrgicas. Los pacientes eran adultos ingresados a estas unidades por lo menos 24 horas y el PROA tenía, entre otros, un médico de enfermedades infecciosas, un farmacéutico clínico y un microbiólogo. Miren básicamente cómo hicieron una encuesta de autoevaluación en una escala de 0 a 10, al principio y al final del estudio. Utilizaron puntajes con percentiles, ahí lo ven, menor del 25, mayor del 25, menor de 75 y 75, y el impacto se evaluó en básicamente estos 4 ítems: consumo de antimicrobianos, idoneidad de los tratamientos antimicrobianos, mortalidad bruta y microorganismos multiresistentes de infecciones asociadas a la atención en salud. Esto es el ítem, ahí lo pueden buscar en el artículo, fueron varios, mire cómo se va desarrollando eso. Y el resultado es que 20 de 77 unidades de cuidado intensivo médico-quirúrgicas alcanzaron al menos un percentil 75 al final. Es cuestión de diagnóstico, intervención y nuevamente medición. Las unidades médico-quirúrgicas en los percentiles 75 versus las que tuvieron 25 no más, tuvieron un mejor desempeño en el consumo de antimicrobianos, mire, fue estadísticamente significante, adherencia a las guías clínicas, validación de la prescripción por farmacéuticos e infecciones asociadas a la asistencia, dicen asistencia sanitaria, infección asociada a la atención en salud, como decimos nosotros. Entonces, este es realmente uno de los estudios, ¿no? El primero, ya hay otros, como vieron, multicéntrico, realmente que evalúan las unidades de cuidado intensivo, el impacto de estos programas y en general, el 76% de los centros mostró una mejoría significativa en sus puntuaciones del PROA, el 26% alcanzó el percentil 75, ahí falta empujar más, el 23% de los centros no mejoraron sus puntuaciones, probablemente no hay suficiente dedicación y tiempo de estas personas, y mi opinión personal es que los PROA requieren especialmente apoyo del área administrativa, si no, no lo van a lograr. Eso no se puede hacer porque a mí me gusta y yo soy apasionado. El proceso puede tomar más tiempo para mostrar resultados, así que paciencia, no quiere decir no se frustren, esto es de paciencia y perseverancia, y evaluar antes de iniciar una intervención es clave para mostrar su desarrollo. Para finalizar, los invito a que se registren a esto porque una de las falencias que hemos visto es que no van a tener estudios diseñados, aleatorizados, doble ciegos, en antibióticos ni en nada, y tenemos que empezar a utilizar esta herramienta que se llama la evidencia del mundo real. Va a haber un curso el 17 y 24 de octubre, sobre todo con un experto que es el doctor Diego Rosselli, que ha publicado innumerables artículos básicamente con esta estrategia de evidencia del mundo real. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Virginia. Finalizadas las exposiciones tendremos el momento para las preguntas.
Ahora les voy a presentar a la doctora Wanda Cornstein. Ella es médica graduada con honores de la Facultad de Medicina de la UBA, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Se desempeña como médica infectóloga de las unidades críticas, es co-coordinadora del PROA y jefe del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral, acreditado por Joint Commission International. Ha sido nombrada como embajadora en control de infecciones de la JEI en el año 2021 y pertenece a la Sociedad de Infectología de Argentina como miembro de la Comisión Directiva y de la Comisión de Infecciones asociada a los cuidados de la salud. También es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y miembro fundador de Invera. Bueno, muchas gracias. ¿Se me ve? Sí, me puse tacos. Buen día a todos, es un honor estar en esta mesa. Agradezco al comité organizador, al comité científico por convocarme a esta charla, que les cuento que me fue bastante difícil armarla porque el título era Programa de Gestión de Antimicrobianos en Infecciones Hospitalarias y me parecía tan amplio y tan grande que tuve que pensar a ver qué mensajes puedo dejarles desde este lugar enfrente o enfrentándonos desde el PROA a las infecciones hospitalarias. ¿El de abajo? Ese. Bueno, estos son mis conflictos de intereses, pero no tengo ninguno para esta charla puntualmente. Y traté de organizarlo en 3 preguntas que me hice cuando pensé en esta charla. Primero, ¿qué PROA puedo implementar en mi hospital? O sea, no hay duda de que lo tenemos que implementar y los recursos son finitos, por eso tratar de dar un mensaje en lo que puedo implementar, las acciones frente a las infecciones hospitalarias y qué estrategias mejoran el uso de antimicrobianos reduciendo las infecciones hospitalarias. ¿Qué PROA puedo implementar? A mí me gusta mucho esta definición porque hay muchas y muy grandes y hay muchas desde hace muchos años, pero es un conjunto coherente de acciones que promueven el uso de antimicrobianos para garantizar un acceso sostenible a una terapia eficaz para todos los que lo necesitan. Creo que eso es, tenemos que ser coherentes y tiene que ser acciones conjuntas. Mejoran los resultados en los pacientes, cada vez hay más evidencia al respecto, previene eventos adversos y también, por supuesto, reduce la resistencia antimicrobiana. También de la mano de Valeria Fabre y un grupo de colaboradores trataron de investigar cuáles son hoy las barreras de implementación de PROAS en 20 hospitales de Latinoamérica, 46 profesionales fueron encuestados, 94 preguntas. La mitad de estos profesionales trabajaban en lugares donde tenían un PROA de un nivel intermedio, más avanzados fundamentalmente en instituciones privadas que públicas, y mencionaban, entre otras cosas, la falta del apoyo del liderazgo, la falta de recurso humano, de herramientas, de entrenamiento del personal de salud. Y hablaba mucho de la necesidad de hacer un mejor caso de negocio para adquirir fondos para PROAS. Y eso es interesante, un poco lo que contó María Virginia, no es que el PROA se dedique a ahorrar, en parte como impacto uno puede mostrar el ahorro, pero sí en lugares donde nos faltan recursos y que esos recursos dependen del dinero, mostrar ahorro probablemente garantice o ayude a que estos PROAS tengan lugar. Y lo focaliza en 3 partes, o sea, las acciones que uno puede hacer. Una tiene que ver con el compromiso, convencer a las autoridades de que esto es un programa importante, el compromiso del liderazgo, definir tareas concretas que se puedan llevar a cabo y la cultura del trabajo en equipo, de los proyectos de mejora, de esto transformarlo en una mejora. Entonces, ¿qué PROA puedo implementar según mis recursos? Esto es una opinión personal. Yo creo, si estamos del lado de la izquierda, si yo tengo solamente microbiólogo e infectólogo, que creo que son uno de los pilares más importantes, podemos adoptar guías, ni siquiera crearlas, adoptar de las que ya están escritas, difundirlas, capacitarlas, tener detección de mecanismos de resistencia. Como acciones, identificar uso de drogas de alto costo, restricción de algunas drogas de alto costo, recorridas y auditorías y feedback para generar esta cultura, el aprendizaje continuo, y como medidas de impacto, consumo y costo como mínimo para mostrar algo del poder que puede tener estos programas. Y si agregamos farmacéuticos, que lo pongo en rojo porque me parece que es un rol muy importante, son personas muy importantes en el PROA, que nosotros en Argentina deberíamos darle mayor lugar,
y los enfermeros en control de infecciones. Podemos así ampliar las acciones a vademecum, a dosificación, a interacciones, a guías de diagnóstico rápido, etcétera. Tener algunas estrategias de autostop, de monitoreo de drogas, de auditoría prospectiva, de cuantificación de intervenciones en términos de dinero también, y también medir apropiabilidad, adherencia a guías, impactos como la resistencia antimicrobiana y la mortalidad. Entonces, cuando vamos a pensar en qué acciones vamos a presentarnos frente a las infecciones hospitalarias, me pareció dividirlos de esta manera. Hay una primera instancia que son acciones previas que uno debería tener, que tiene que ver con las guías de manejo de infección hospitalaria. Uno puede elegir cuáles puede, cuáles tiene de acuerdo a su hospital, no olvidarse guías de manejo de uso apropiado de antimicrobianos para prevenir la infección por Clostridium difficile, la profilaxis prequirúrgica, que es una guía que deberíamos tener todos, propias o adaptadas a la nacional, pero tener una guía básica de manejo de infecciones. Y me parece importante lo que es la guía de profilaxis, guía de evaluación de alergia a la penicilina, que ahora en detalle voy a decir alguna cosa más. En segundo lugar es la sospecha. Cuando yo sospecho una infección hospitalaria, tener una optimización del diagnóstico de la infección. En tercer lugar, manejar el tratamiento empírico inicial, basados en el factor de riesgo y epidemiología, en la administración de antimicrobianos adecuada y en el control del foco. Y por último, en términos de tratamiento definido, mejorar el tratamiento disponible, que puede ser escalar o desescalar, dosificación y monitoreo, duración y el pasaje rápido a de endovenoso a vía oral. No voy a hablar de todos estos, como les dije, es un tema muy amplio, pero hay algunos que me gustaría reforzar y destacar. La guía de evaluación de alergia a la penicilina, a mí cuando entré a la Austral me sorprendió de manera la cantidad de etiquetas, la cantidad de alérgicos a penicilina. Yo dije, debe ser el lugar con mayor alérgicos a penicilina del país. Entonces uno empezando a investigar se da cuenta que está mal evaluada. Y entonces hay herramientas hoy en día que disponemos fáciles, sencillas, validadas, donde podemos evaluar aquel que se llama o que se dice alérgico a la penicilina. Recordar que las reacciones alérgicas a cefalosporinas dependen de su cadena lateral, por lo tanto no está acompañada del anillo betalactámico, no significa que una cefalosporina sos alérgico a una y significa a la otra. Acá tenemos a la derecha una tabla, no se ve por supuesto, pero lo pueden ver en la bibliografía, cómo hay muy bajas interacciones en términos de los betalactámicos y también el mensaje de cuánto riesgo podemos aceptar, cuál es el costo-beneficio de ponerle una etiqueta de alérgico a penicilina a un paciente que necesite un tratamiento efectivo y que por ahí le vamos a dar drogas de segundo o tercer orden por esta etiqueta o esta mal evaluación de la alergia. El diagnóstico, la optimización de diagnóstico. Hace tiempo que fuimos trabajando en distintos talleres con distintos hospitales del país y nos dimos cuenta que hay una falta de información con lo que respecta a la optimización del diagnóstico. En este caso, partiendo del paciente, tenemos un área preanalítica que es interpretar correctamente el cuadro clínico, hacer un pedido de diagnóstico, un pedido de estudio complementario, hemocultivo, urocultivo, lo que sea, acorde a lo que sospecho, colección de la muestra y transporte, esta es la parte preanalítica, analíticas dentro del laboratorio, es la gestión del diagnóstico dentro del laboratorio y por último el informe, la etapa postanalítica. Para cada uno de estos hay formas de mejorar. Si uno piensa en la etapa preanalítica y cuando uno pide o la interpretación del cuadro, tenemos mucho por mejorar. Tenemos que tener conocimiento de la sensibilidad y especificidad de los tests, porque cada uno pide, creo que con COVID fue claro, que PCR, que le pedimos. Bueno, cada test tiene una performance diferente y habría que saberlo antes de pedirlo. En la etapa de lo que es la orden en sí misma, hay estrategias de mejora informáticas, si tenemos, o en países o en hospitales que tenemos estas historias clínicas informatizadas, puede haber una ayuda a la prescripción de estudios o a la solicitud, pero sí vemos mucho que el tener el clic, o sea, al acceso, piden muchos estudios al mismo tiempo con desconocimiento para qué y por qué y para qué me va a servir el resultado de ese estudio, ¿no? Ese clic en la computadora, digamos. Cuando hablamos un poco de la etapa de procesamiento, definir muestras aceptables, optimizar la toma de muestra, de transporte y tiempo. Por último, en el laboratorio, hacer test secuenciales
condicionales o reflexivos. O sea, nosotros tenemos excelentes profesionales de microbiología que deberíamos involucrarnos en esto de no procesar muestras indefinidamente si no tienen una correlación ni con el cuadro clínico ni con lo que obtienen, por ejemplo, en los directos o en la representatividad de la muestra. Y por último, ayudarnos en la etapa post-analítica, en el informe, para que sea fácil de interpretar y que, por ejemplo, condicione a usar antibióticos de una característica y no de otra. No voy a andar en detalle, pero sí quiero un punto. Hemocultivos. Sacamos hemocultivos para todo, sí, porque sí. Fiebre, leucocitos, van los hemocultivos. Ya en este artículo lo van a poder leer con detalle. También sacamos mala calidad de muestra, menos volumen, mal las botellas, mal rotulado. Bueno, tenemos problemas en esto, y esto hace sobreutilización de vancomicina, remoción innecesaria de catéteres, mayor estadía, mayor costos. O sea, que acá tenemos una oportunidad concreta de mejora. Acá se sugiere dónde hacer hemocultivos, ahí lo pueden leer, pero la idea es poder estudiar o investigar en esto de la optimización del diagnóstico, para qué pedimos, por ejemplo, los hemocultivos. Y evaluar, por supuesto, cuidadosamente al paciente. Y como otro ejemplo, lo que nos pasa con infección urinaria, fiebre en un paciente sondado, tratar de generar algoritmos que ayude al prescriptor o al que ordena el pedido, cuándo sí y cuándo no. No todo paciente con fiebre y sonda se transforma en una infección urinaria. Y hoy en los hospitales vemos una sobreutilización de antibióticos en estas patologías. Con respecto a los tratamientos empíricos iniciales, es un tema que a mí siempre me apasionó, de cómo darle el mejor tratamiento a los pacientes. Creo que hoy lo podemos poner en 3 lugares, cómo pensarlo. Primero, en el foco y los patógenos. Segundo, en la severidad y los factores específicos de los pacientes, inmunosuprimido, trasplantado, diabético, etcétera. Y la tercera mirada, que hoy tiene un peso importante, es la infección o colonización previa, los antibióticos utilizados en los últimos 30 días, el tiempo de hospitalización y el microorganismo de la unidad donde está hospitalizado. Creo que si uno considera estos factores, probablemente no le erren al tratamiento empírico inicial. Y cuando nosotros en el Austral armamos los tratamientos empíricos inicial, los podemos armar de 3 maneras, digamos. Una grande es con los datos microbiológicos, o sea, es algo macroscópico. Microbiología nos da cultivos positivos, y ojo con eso, porque algunas son infecciones y otras son colonizaciones, o sea que solamente me sirve para saber un pantallazo epidemiológico de lo que está circulando en mi unidad. El segundo nivel, que es como lo hacemos nosotros, es a través de las infecciones documentadas. O sea, yo sé que ese paciente tiene una infección por tal germen y sacamos los empíricos de acuerdo al foco de infección que nosotros validamos, digamos, en equipo. Y por último, considerar los factores de riesgo individuales de cada paciente. Ejemplo de esto, a la derecha, a la izquierda, esto es información laboratorio de microbiología, todos los urocultivos en 6 meses que se tomó en la terapia intensiva. Ven, mire que baja el porcentaje de positividad, 17%, eso significa que sacamos un montón de urocultivos que no tienen representatividad, no sirven para lo que estamos estudiando. A la derecha podemos ver el análisis de las situ asociadas a sonda vesical y sus gérmenes causal, y de acá sacamos el mejor tratamiento empírico inicial, y así le damos un cuadro a los terapistas, en este caso, con tipo de infección, qué buscar en cada infección o ayudarlos con algunos scores, qué muestras tomar, qué tratamiento utilizar de acuerdo al tiempo de internación, al uso de antibióticos previos y a los factores de riesgo individuales que tienen que ver con la colonización. Y con esto optimizamos el uso de tratamientos empíricos en nuestra terapia intensiva. Si no tengo nada de esto, puedo usar otros algoritmos que ya están publicados y validados. Esto está en la página de Invera, que lo hacemos con Inés Stanelón y Fernando Pasterán, Waldo Belloso, Pancho Nasinovich, con Janina. Todos juntos creamos, con Agustina Malvicini, que es nuestra farmacéutica, creamos estos algoritmos con la bibliografía actual, y podemos colaborar a aquellos que no tengan la epidemiología exacta de su hospital. El tiempo de administración de antibióticos es un punto también a mejorar. Y trabajando en la terapia hace tantos años, les puedo decir que si uno le pregunta a un terapista qué es el paciente que tiene, todo es shock séptico o sepsis.
O sea, es muy difícil con ellos cuando uno se pone a hablar de que podamos dividir o clarificar qué es shock séptico. Y esto se ve en algunos de los estudios que les muestro, por ejemplo, en una encuesta de 94 médicos terapistas con más de 8 años de profesión, hubo un bajo acuerdo interobservador para interpretar quién tiene sepsis y quién tiene shock séptico. En otras encuestas, la mitad, cuando uno ingresa más de 2.500 pacientes, 43% admitidos con sepsis, la mitad no presentaron una causa infecciosa, y aquellos pacientes que ingresaron a una emergencia con el diagnóstico sospecha de sepsis, 25% tuvieron una causa no infecciosa. Entonces, ojo con esto, porque nosotros motivamos la indicación del antibiótico por la sola razón de que uno dice sepsis y ahí decimos, bueno, vamos con los antibióticos. En este mismo trabajo proponen de alguna manera optimizar. En shock séptico no cabe duda que el antibiótico tiene que estar administrado dentro de la primera hora del diagnóstico del shock séptico. En el caso de que no tengamos un foco claro y sea un diagnóstico de sepsis, hay un tiempo que puede llegar hasta 6 horas donde uno puede tomarse para evaluar el paciente, para sacar los estudios y tratar de focalizar qué infección tiene. Y si yo no tengo un foco claro y no tengo shock, es esperar. La conducta es esperar los cultivos y así de alguna manera optimizar el uso de los antimicrobianos. La dosificación, solo una diapo para decirles que ya estamos en este mundo de que los pacientes críticos, los gérmenes multiresistentes y las infecciones de difícil resolución requieren dosis de carga, requieren dosis de mantenimiento alta en infusiones prolongadas, algunas continuas, y ya estamos más allá de los beta-lactámicos y los bacilos gram negativos. Ya hay estudios en teicoplanina, daptomicina, aminoglucósidos y colistin para tratar de llegar de la mejor manera a la dosificación terapéutica rápida en estos pacientes. La duración. Duración, aprendemos y seguimos aprendiendo. Ya cada vez más hay evidencias en estudios randomizados y controlados, prospectivos, donde los tratamientos cortos son iguales de eficaces a los largos, y esto está demostrado, bueno, este es un resumen de todos los trabajos que se han publicado, no más de 5 días para una época agudizada, una neumonía aguda de la comunidad, incluso hay hasta 3, nosotros 7 días como máximo para una neumonía asociada a ventilador, y el resto de las infecciones cada vez tienen más cuestionamiento de que no se usen tratamientos prolongados y sí tratamientos cortos. Y por último, de esto lo que significa PROA, las acciones de PROA en infecciones hospitalarias, recordar que se está hablando de que la vía oral es la nueva vía endovenosa, así lo publicaron o lo hablaron en el ECMID. Tiene que cumplir determinadas características, no es que cualquier paciente puede pasar de vía oral endovenosa, pero sí ya hay trabajos en bacteriemias no complicadas por bacilos gram negativos, fundamentalmente en ITU, intraabdominal, infección asociada a catéter, neumonía, infección de piel y partes blandas, con control de foco, en pacientes no inmunocomprometidos y con mejoría clínica a las 72 horas, e incluso ya hay algunas indicaciones en lo que es osteomelitis, endocarditis y bacteriemia. Es una revisión sistemática de 21 estudios prospectivos, más de 1.300 pacientes, y también hay una oportunidad del pasaje a vía oral tempranamente. Recuerden que ahí ahorramos vías, ahorramos complicaciones y generalmente los pacientes se van de alta más rápidamente. Para tener en cuenta lo que dijo y lo mismo que dijo Virginia, cada acción que uno quiere hacer frente a infección hospitalaria tiene que medir el impacto. ¿Por qué dijimos? Porque al principio, como dijimos en el estudio de Valeria, de la doctora Fabre, tenemos un problema en convencer a la gente de que esto es importante y de sostenerlo en el tiempo con recursos humanos, económicos, y etcétera, y tecnológicos también. Entonces, y la medida de impacto, cualquier medida que ustedes elijan la medida de impacto que corresponde para visualizar lo que se está haciendo. En la primera etapa, la adherencia a las guías de infecciones hospitalarias, la reducción del etiquetado de alérgicos a penicilina, en el caso de la sospecha de infección, todo lo que sea hemocultivos contaminados, porcentaje de test correcto, tiempo al resultado del hemocultivo, cualquier estrategia que demuestre gestión de este punto, en tratamientos empíricos, cortes de prevalencia, propiabilidad, evaluación de tiempos de administración, y en tratamientos definidos, en la etapa de tratamiento definido, consumo en DDD, DOT, ahorro
ahorros por intervención, porcentajes de antimicrobianos con monitoreo terapéuticos de droga y el pasaje o el porcentaje de pasaje de antibiótico endovenoso a vía oral. Y esto tiene que tener una medida de balance, que puede ser la mortalidad, que puede ser la densidad de incidencia de gérmenes multiresistentes, incluso las incidencias de infecciones asociadas al cuidado de la salud, incluida el Clostridioides difficile. Y para terminar, no menos importante, ¿qué estrategias mejoran el uso de antibióticos reduciendo las infecciones hospitalarias? Yo estoy convencida que hay que ser proactivos en lugar de reactivos. Una vez que uno tiene la infección, hay que gestionar todos estos puntos, pero lo ideal es prevenirla, es no tenerla, es que el paciente no padezca esta infección. Un poco hablé de PROA y de diagnóstico, de la gestión del diagnóstico, pero me faltaba la tercer pata, que son los programas de control de infecciones tan importantes, con todos sus componentes en la medida que lo puedan hacer con los recursos que tengan en sus hospitales. Detección temprana y vigilancia de IACS, programa de higiene de manos, higiene hospitalaria, estrategias de prevención de infecciones asociadas a dispositivos, implementación de las precauciones estándares y sus cumplimientos, estudio de brote, educar y capacitar. En esta interacción, ya la Organización Mundial de la Salud publica que PROA, control de infecciones con sus componentes, higiene de manos, higiene hospitalaria, solo estas tres cosas reduce el 85% de la carga de resistencia antimicrobiana en los hospitales. Por lo tanto, vale la pena incluirnos en estos tres o en alguno de estos tres programas para tratar de reducir la resistencia antimicrobiana. Y esto me pareció interesante, solo es un artículo muy cortito, tiene 2 hojas, pero cuenta cómo tiene que ser esa interacción entre PROA y control de infecciones, que tiene que ver con confianza, con liderazgo, con tener roles definidos, con interactuar, con obviamente tener dificultades y por ahí no estar de acuerdo en todo, pero poder gestionar esa dificultad, porque el único fin acá es reducir las infecciones y reducir la RAM, que esto significa darle mayor seguridad y calidad a los pacientes que se internan en un hospital. Y como última diapositiva, mostrarles esto se va a publicar ahora en la revista AYE. Nos acaban de mandar la primer draft, está aprobado para publicación, y contarles cómo esta sinergia entre control de infecciones y el programa de optimización de antimicrobianos en mi hospital ha reducido la incidencia de enterobacterias resistentes a carbapenem a lo largo de 4 años. Ahí explica con mucho detalle cómo lo hacemos, comparándolo con la Argentina en su totalidad, que está alrededor entre 5 a 12 casos de infección por enterobacterias resistentes a carbapenem por cada 1010 pacientes. O sea, vale la pena hacerlo, vale la pena involucrarse en los 3 programas y tratar de juntos lograr llevar acciones concretas que a la larga disminuyan la infección hospitalaria. En conclusión, creo que implementar un PROA según los recursos disponibles, mostrando resultados que permitan generar cultura y más recursos para el programa. La elección de las acciones frente a las infecciones hospitalarias dependerá del o los problemas de cada institución y la posibilidad de abordarlas. Los PROA y la optimización del diagnóstico debe acompañarse de un programa de control de infecciones robusto y sostenible en el tiempo que limite las infecciones hospitalarias. El objetivo final es mejorar la calidad y seguridad que le ofrecemos a nuestros pacientes, y trabajar en equipo permite alcanzar siempre los mejores resultados. Este es el gran equipo del Hospital Austral: microbiólogos, infectólogos adultos, pediátricos, enfermeros en control de infecciones, farmacéuticos, y también los invitamos a participar el año que viene, que abre la segunda cohorte de la maestría en prevención y control de infecciones. Muchas gracias. Gracias, Wanda. Excelente la presentación. Ahora les voy a presentar a la doctora Analía de Cristófano. Ella es jefa interina del Comité de Infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa de la sección de Infectología Pediátrica, profesora adjunta de Pediatría del Instituto Universitario del Hospital Italiano, coordina la Comisión de Pediatría de SADI, es miembro de la Comisión de IACS de SADI y es miembro de la Comisión de Infectología Crítica de SATI. También fue embajadora de la JEI en el año 2018. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias al Comité Científico por la invitación. Y bueno, a mí me tocaba hablar de Antimicrobial Stewardship en neonatología, ¿no? Un tema como muy amplio, pero era una mesa de IACS. Entonces, la idea era tratar de enfocarlo un poco, y era una mesa en la cual no todos iban a ser pediatras ni a ser neo. Entonces, voy a empezar dándoles un poquito de introducción
y después hablar cosas puntuales y tratar de transmitir un poco la experiencia, ¿no? Porque uno muchas veces lo que quiere contar es lo que le pasó, ¿no? Para que si a otro le pase, pueda estar prevenido. Y esto pasa con este. Ahí va. Bueno, he dado charlas para muchos laboratorios, pero esto no genera un conflicto de interés para esta charla. Entonces, lo primero que les quería mostrar era uno de estos pacientitos que tenemos en la neo, ¿no? Y si ustedes ven, a ver si marca bien, acá tenemos un pacientito que pesaba menos de 500 gramos. Fíjense, la que está ahí es mi mano y yo tengo manos chiquitas. Así que fíjense lo que era el tamaño de ese paciente, ¿no? Un paciente con una NEC, con una piel también casi que necrosada, por eso que ven más oscuro en el abdomen, con un drenaje, bueno, un paciente muy complejo y al lado mi dedo también con una manito de un pacientito de unos 500 gramos, ¿no? Fíjense. Miren su dedo y fíjense el tamaño de ese paciente. La diapositiva de la plantilla de SADI este año tiene que ver con los colores del manejo de los antimicrobianos, ¿no? De la campaña de la OMS. Fíjense que han elegido los mismos colores, no sé por qué, pero me encantó que haya sido así. No voy a hablar mucho, no quiero extenderme con lo que es la importancia del uso adecuado de antimicrobianos, el problema de la resistencia antimicrobiana que tenemos, porque vamos a tener un montón de charlas en las que se va a hablar de eso. Pero es un problema. Y hace un tiempo vi esta publicación de la OMS y me impactó, ¿no? Porque dice, formando una generación de niños que serán víctimas de bacterias multiresistentes. Nosotros hablamos mucho de la resistencia antimicrobiana, pero nos tenemos que dar cuenta que tenemos que hacer algo muy importante, no solo por los pacientes de hoy, sino por los pacientes que vienen, ¿sí? Y estos pacientitos que nacen hoy, nacen en esta era en la que cada vez, si no hacemos algo, puede estar peor, ¿no? Entonces, realmente esto es una frase impactante. ¿Y qué es lo que nos preocupa, ¿no? En el área de neonatología? Bueno, la resistencia en aumento. Nosotros muchas veces vamos adquiriendo la experiencia de lo que pasó en adultos y esto luego se va transmitiendo. Y hoy ya el problema de la multiresistencia existe en pediatría y existe en neonatología también. Sabemos que estas infecciones tienen un aumento de la mortalidad y si bien por suerte ese aumento no tiene el grado de mortalidad que hay en adultos, es menor, también es un problema. Escasez de tratamientos efectivos. Obviamente las drogas se prueban primero en adultos y después pasan a pediatría, pero claramente nosotros las terminamos usando antes, porque, por ejemplo, cuando apareció el ceftazimib y Avibactam y teníamos KPCs resistentes a todo y a lo único que eran sensibles a ceftazimib y Avibactam, lo usamos igual, aunque no estuviese aprobado, porque era el mejor tratamiento que podíamos ofrecerle a los pacientes. Entonces, siempre jugamos con ese problema y muchas veces nos preguntan, ¿en neo lo han usado? ¿Lo usaron? Y bueno, y hay muy poco escrito, ¿no? Y bueno, como también decían antes, muchas veces a uno le cuesta también un montón escribir porque estamos pasados por lo asistencial. Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? También la falta de evidencia del uso de estas drogas en pediatría. Tratamientos rápidos, adecuados, pero cuidar el sobreuso de antibióticos, duración del tratamiento. Wanda recién presentó un montón de evidencia de tratamientos acortados en adultos, pero en pediatría todo esto llega después, porque hasta que no lo demuestran en adultos, a todo el mundo le da miedo hacerlo en pediatría, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de estar innovando un poquito más, ¿sí? Y bueno, y prevención de la diseminación. Otro pacientito, fíjense si lo encuentran, ¿no? La incubadora, 2 enfermeras trabajando, y fíjense, ahí están las 2 patitas del paciente, ¿sí? También un pacientito de menos de 500 gramos. Fíjense las manos del personal y dónde está el paciente, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de neo? Bueno, estos pacientes, ¿no? Prematuros de 24 semanas, que serían 6 meses de embarazo, pesos muy bajos, 500, 450 gramos, ¿sí? Muchas veces tenemos estos pacientes. Estos pacientes, imagínense que nacen 3 meses antes, ¿sí? Con un peso que uno estima que tendría que ser por lo menos de 2 kilos,
para tener un peso aceptable para que se vaya del aneo y nacen con 500 gramos. Les cuesta un montón llegar a ese peso fuera de la panza, ¿sí? Entonces son meses de internación, meses en los cuales reciben nutrición parenteral con catéteres venosos centrales, uno atrás del otro. Entonces eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Además, esos pacientes no tienen maduración pulmonar, por lo cual van a requerir asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Van a tener apneas, van a requerir resistencia respiratoria mecánica y van a tener complicaciones quirúrgicas como una necrosis intestinal, ductus, etc. Entonces, si hablamos de factores de riesgo de infecciones asociadas a cuidados de la salud, estos pacientes los tienen por demás. Pero además de todo esto externo que le tenemos que brindar, el paciente nace con ciertas particularidades, que su sistema inmunológico aún está inmaduro, ¿sí? La piel, las mucosas son más permeables. Ese pacientito ya tenía unos días, pero no tenía ninguna foto a mano de un paciente recién nacido de esas características y si ustedes los ven están rojos porque esa piel todavía no está madura, está transparente, ¿sí? Tienen hipoglobinemia, etc. Y hay microorganismos que en adultos no juegan tanto papel, pero en los niños sí, como los coagulasas negativos, pero que también son colonizantes habituales. Entonces vamos a tener que lidiar con esto. Esto ya lo hablamos, riesgo de IACS, bacteriemias, neumonías, infecciones de sitio quirúrgico y riesgo excesivo de uso de antibióticos. Estos son los riesgos de sepsis en neonatos, ¿no? Si uno habla de esto, la sepsis en neonatos es muy habitual, son los pacientes que se medican todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque fíjense que el riesgo, según la edad gestacional, si es una sepsis temprana, un paciente menor a 25 semanas va a tener 3.5% de probabilidades de tener una sepsis. Y si es tardía, un 32% cuando el paciente es un prematuro extremo. Entonces, si bien después va disminuyendo, por eso está tan en alerta el tratamiento de la sepsis en neonatología. Y porque además hay una mortalidad del 25% en la sepsis temprana en prematuros y del 18% en la sepsis tardía, ¿sí? Entonces son pacientes que se van a medicar muy rápido. ¿Y con qué síntomas? Bueno, hipotermia, desregulación térmica, apneas, taquipnea, bradicardia, taquicardia, lo que quieran, ¿sí? Fiebre también, pero si tiene fiebre estamos mucho más seguros que tengan una infección. Pero una desregulación térmica, bueno, puede ser o no puede ser. Entonces son pacientes que se medican ante la duda muy temprano. Y yo ahí puse algo no nos gustó, o PCR en aumento de 4 a 6. La PCR pasó ayer, tenía 4 y hoy tiene 6, así que lo medicamos. ¿Sí? Hay tanto miedo de esto y con esta alta mortalidad que los pacientes se medican muy fácil y eso es algo bastante difícil. Hay score de sepsis calculables, son muy generosos para medicar también. Entonces, más que nada uno tiene que luchar por el sacar. Igual acá debemos ser muchos infectólogos y a lo que más nos gusta es más sacar que poner antibióticos, ¿no? Entonces nosotros estamos muy atrás de eso. Entonces, ¿qué hacemos con los antibióticos? Bueno, hay que hacer dos cosas. Primero, optimizar la selección, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ahora vamos a hablar, pero uno tiene una gama alta en neonatología de antibióticos para usar, ¿sí? ¿Qué estoy tratando? Dosis, ruta de administración, duración de la terapia, ¿sí? Fundamental. Y después, bueno, prevenir las infecciones asociadas a cuidados de la salud, porque sabemos que, si bien la sepsis tardía, temprana, pueden ser por microorganismos no, digamos, asociados al cuidado de la salud, pero también sabemos que estos pacientes tienen mucho riesgo de estas infecciones. Entonces, tenemos que también prevenirlas. Entonces, en el tratamiento empírico, vamos a pensar que los pacientes neonatales van a pasar de recibir ampicilina gentamicina para una sepsis temprana a recibir cualquier otro antibiótico, ¿sí? Porque cualquier otro, desde un tratamiento para una KPC, MBL, una BLE. Entonces tenemos una amplia gama y hay que ver bien qué usar y en qué momento, ¿sí? Entonces es fundamental conocer las sensibilidades de nuestra unidad, porque si no, no vamos a saber con qué tratar al paciente y probablemente o lo subtratemos o lo sobretratemos. Hacer vigilancia de infecciones asociadas a cuidados de la salud, porque entonces yo estoy sospechando una infección. ¿Qué infección estoy sospechando en ese paciente? ¿Ese paciente tiene un catéter? ¿No tiene un catéter? ¿Tengo que pensar que puede tener una bacteriemia asociada a catéter? ¿Está en respirador? ¿Tengo yo neumonías en mi neo? ¿Puedo pensar que tiene una neumonía? Y eso es fundamental, ¿no? Porque si nosotros
no sé, hace 1 año y medio que no tenemos neumonías, y me dicen, no, este paciente tiene una neumonía. Tan seguros que tiene una neumonía, porque la verdad que nos está yendo bastante bien con la prevención de neumonías. Entonces, bueno, hay que hacer un buen diagnóstico también, porque eso nos va a ayudar a elegir mucho el antibiótico, ¿sí? Y acertarle mucho más y no sobremedicar al paciente. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Los coagulasas negativos son muy frecuentes en neo, es una de las mayores infecciones que tenemos, pero se puede confundir con contaminantes, y después les voy a contar una estrategia para intentar salvaguardar eso. SAMR, SAMS, muy frecuentes también, ¿sí? Por este tema de la piel y del contacto que hay. Ahora vamos a ver algo de eso también. Y Pseudomonas y Bacillus gram negativos BLE son bichos habitualmente frecuentes también en neo. Y después el descalamiento, ¿no? Nosotros elegimos bien el antibiótico, se lo pusimos, pero después hay que sacarlo cuando no va, ¿sí? Y esto es fundamental. Los pacientes de neo se policultivan. Hoy, digamos, con los nuevos métodos que tenemos, la sensibilidad de los cultivos es altísima. Entonces, tener muy en cuenta que si no hay infección bacteriana, si no hay evidencia de infección bacteriana, suspendamos los antibióticos, y esto es importante porque a veces es una pelea bastante importante con esto, ¿sí? Bajar el esquema si es posible, y esto hay que tratar de hacerlo rápido, ¿sí? Entonces, muchos dirán, bueno, porque si tardamos 5 días, la verdad es que ya hicimos un tratamiento. Entonces, esto hay que tratar de hacerlo en las 24, 36, 48 horas como mucho, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra experiencia y cómo logramos esto, no? Nosotros hacemos recorridas diarias. Todos los días hablamos con los neonatólogos, ¿sí? Todos los días de la semana, incluso los fines de semana, si sabemos que hay algo pendiente, hablamos, y también esos nos llaman. Tenemos un radio que está todo el tiempo disponible, y eso es súper importante porque ellos necesitan ese apoyo y esa confianza. Nosotros tenemos bacteriología 24/7, entonces en cualquier momento tenemos la lectura de estos cultivos, y estos cultivos se informan desde el laboratorio todo el tiempo. A veces nos dicen, el cultivo no cerró. Bueno, no cerró, pero si es positivo o negativo un hemocultivo, lo sabemos muy rápido nosotros, lo sabemos en el momento, ¿no? Entonces, muchas veces discutimos esto. Quédense tranquilos que nosotros todo el tiempo sabemos si hay algo positivo. Utilización de métodos de diagnóstico rápido, los usamos también mucho en neo. Cuando nos aparecen Bacillus gram negativos, que hay una amplia variedad para saber cuál es, para saber orientarnos al saber. Nosotros, por ejemplo, usamos el panel de FilmArray, el de sangre, y nosotros sabemos nuestras pseudomonas a qué son sensibles, y nuestras serratias a qué son sensibles también lo sabemos. Entonces uno dice, bueno, no me da sensibilidad, muchas gracias, no me da sensibilidad, pero yo sé a qué son sensibles estos bichos míos, ¿no? Bien. El pase diario con bacteriología, que nos da muchísima información también. Y después, bueno, informes por mail que también recibimos. Vigilancia de microorganismos multiresistentes. Y muchos dirán, ¿lo hacen en neo? Sí, porque en neo hay MBL, hay KPC, hay SAMR, ¿sí? Hemos recibido pacientes derivados. Imagínense que estos neonatos nacen y polinvadidos, como lo ven, están en 1 hora. ¿Sí? En 1 hora están en respirador, con catéter, con sonda vesical, con un catéter que quizás fue muy difícil de colocar, y hemos recibido pacientes con menos de 24 horas colonizados por KPC y MBL. Y a veces uno llama y te dicen, no, pero este es un lugar muy chiquito. Pero ese lugar muy chiquito, lo más habitual es que tenga adultos también, ¿sí? Porque uno dice, bueno, son pacientes neonatales, pero habitualmente están en un hospital mucho más grande. Y estos pacientes se colonizan, créanme que se colonizan. Y uno los recibe así. Pacientes... Entonces nosotros aquí vamos pacientes que ingresan derivados, pacientes que reingresan con internación previa, y hacemos semanalmente para KPC, MBL y SAMR. Y muchos dirán, ¿SAMR? ¿Siguen aislando SAMR? Sí. No puse, iba a poner uno con muchos artículos, pero el SAMR es un microorganismo que es muy habitual en la neo y que ha producido muchos brotes. Nosotros tuvimos en 2 oportunidades un brote importante de SAMR que por suerte lo pudimos controlar, pero es un microorganismo en que en la neo le estamos atrás. Y ahora les voy a mostrar también algo por qué. Nosotros ponemos aislamiento, gota, contacto, etcétera, contacto diferencial. Estos son los carteles que utilizamos.
no se mostró la foto de la neo, creo que la tengo después. Uno dice, bueno, la neo tiene muchas cunitas una al lado del otro, nosotros asignamos un lugar para el aislamiento donde se puede ver grande colocado el cartel. Lo tenemos en la historia clínica también, ¿sí? Donde dicen los microorganismos que tiene el paciente. Sí, señala ahí también. Los microorganismos que tiene el paciente y también si tiene un aislamiento, por ejemplo, de gota y contacto, y esto es importante que esté en la historia clínica y que esté en el cartel. Y pensé que tenía las fotos, bueno, deben estar después. Bueno, y después de, digamos, toda esta introducción, lo que les quiero hablar es un poco de la experiencia, ¿no? Y tengo estas 4 cosas, vigilancia, antisepsia, reservorios y contaminantes, de las que vamos a seguir hablando. Y acá está, me quedo desordenada. Fíjense, uno habla de SAMR, ¿no? Esto es muy frecuente en las neo, este contacto piel a piel de la mamá y el bebé. Y no incluso un bebé que no tiene nada colocado, ¿no? Fíjense que igual es un bebé prematuro, sino fíjense estos pacientes, ¿sí? Con CPAP, los dos igual piel a piel con su mamá. Hace poquito, hacía mucho que no teníamos SAMR y hace poquito me informan 2 SAMR. 2 SAMR, dije, ¿cómo puede ser? No había ninguno. Leo el apellido, era el mismo apellido, eran mellizos. Cuando le fuimos a preguntar a la mamá, sí, yo tengo forunculosis a repetición. Entonces, uno dice, bueno, uno no tiene en cuenta los familiares, ¿no? Los familiares como que no tienen un rol trascendente en la transmisión de microorganismos, ¿no? Uno lo tiene así, pero en la neo hay mucho contacto, ¿sí? Porque fíjense lo que pasa. Entonces, tener en cuenta que, ojo, porque nosotros cuando decolonizamos, mandamos a decolonizar a la mamá también, ¿sí? Y esta era la foto que les quería mostrar de la neo, ¿no? Que la mayoría de las neos que tenemos nosotros son así, ¿no? Acá están un poquito muy juntos, pero tenemos las incubadoras en un lugar, una al lado de la otra y con poca distancia. Entonces, esta cantidad de gente que suele haber también es como mucho, ¿no? Mismo los pacientes lloran y de alguna forma los calman y muchas veces los enfermeros los agarran a UPA, los acunan, pasan de mano en mano. Entonces, el SAMR es muy trascendente. Y si alguien tiene alguna duda de pacientes graves que pueden estar, este está en la terapia, porque nosotros la recuperación cardiovascular la hacen en la terapia, pero no deja de ser un paciente de muy pocos días. Fíjense, un paciente con toda la invasión que tiene, ECMO, no sé, catéter, respirador, todo lo que quieran. Y fíjense, ¿no? También el paciente, este paciente, a pesar de que se lo veía tan manchado, había llegado hace pocas horas de quirófano, pero estaba sangrando muchísimo, ¿sí? Entonces, hay pacientes también muy complejos. Y estas 4 cosas que les quiero hablar muy rápido, ¿no? Y alguien capaz mira esto y se ríe, ¿no? ¿Nace el neonato estéril? Esta es una pregunta que hoy me siguen haciendo en muchas oportunidades y por eso es algo que me gusta aclarar muchísimo, ¿sí? El neonato no nace estéril, sí, está demostrado, este es un trabajo, hay un montón, que ya nace colonizado. Ureaplasma, micoplasma, fusobacterium, Gardnerella, microorganismos del tracto urinario y genital de la mamá, aunque nazcan por cesárea, ¿sí? No es que el paciente está colonizado solo cuando nace por parto normal. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hoy me lo siguen preguntando y porque con esta concepción muchas veces se colocaban catéteres en los pacientes sin hacer antisepsia, porque el paciente estaba estéril. Lo toqué con guantes estériles, lo agarré con apósitos estériles, con toallas estériles, pero lo puse en una incubadora que además nunca va a estar estéril, ¿sí? Entonces, este concepto es súper importante, ¿sí? Porque estos catéteres, como ven acá, se colocaban sin antisepsia, ¿sí? Con el riesgo que estos pacientes tienen de infección por un coagulasa negativo. Entonces, antisépticos en neo que usar es una charla entera, pero yo les cuento que nosotros usamos clorexina, si es bajo peso, si el paciente es muy prematuro, menos de 1.500 gramos, usamos clorexina sin alcohol, si es más de 1.500 gramos con alcohol, y el baño prequirúrgico lo hacemos, depende su edad. Otra de las cosas, voy más rápido porque me queda poco, otra de las cosas que les quería contar de la neo, y esta también es una experiencia, los pacientes prematuros los ponen en incubadora con humedad, ¿sí?
cuidado con estas incubadoras. No las podemos evitar porque son muy necesarias para la supervivencia del paciente, porque esa piel necesita humedad. Pero estas incubadoras pueden ser un reservorio de bacilos gram negativos, ¿sí? Nosotros tuvimos en un momento unos pacientes que tenían una pseudomonas y la busqué y supe incubadoras hasta que un día que hice puse una placa dentro de la incubadora, en un lugarcito que no le iba a tocar nadie. Esa placa la saqué a las 6 horas y ahí creció la pseudomonas que el paciente tenía en su infección asociada a catéter, ¿sí? Es muy difícil de buscar porque sabemos que los cultivos de cosas inertes no son tan fáciles, pero la encontramos, ¿sí? Mucho cuidado con la limpieza. Las empresas tienen guías de cómo limpiar las incubadoras y esto es fundamental que lo sepamos. Hoy las incubadoras más modernas, a pesar de que en su momento la empresa nos dijo esto no es un reservorio, todo esto por adentro está todo bien, las incubadoras más nuevas tienen un sistema que se bloquean durante unas 6 horas y que calientan el agua al punto de ebullición casi, ¿sí? ¿Para qué? Para limpiar todos los conductos internos, para esterilizar, digamos, de una forma, todos los conductos externos. Entonces, hay colonización interna de las incubadoras. Y lo último son los hemocultivos contaminantes. Dijimos que los coagulazos negativos pueden ser infecciones en neo, pero también puede ser un contaminante. Y a veces es tan difícil sacar cultivos que tenemos uno solo. ¿Y qué hacemos con uno solo? ¿Es o no es? ¿Sí? Porque los síntomas a veces son muy banales. Entonces, capacitar en la sacada de hemocultivos es fundamental para reducir la contaminación, ¿sí? Nosotros lo hacemos con simulación, háganlo como se puede hacer, pero es fundamental la capacitación en esto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente disertaciones las tres. La verdad, un placer estar en esta mesa. Antes de las preguntas, dos cosas. Pueden hacer preguntas, hay micrófonos en la sala y también pueden hacer preguntas por la aplicación que nos llegan a nosotros. Y antes de comenzar con las preguntas, solo quería comentarle o consultarle a Javier, sabemos de su experiencia, Gabriel, hoy estoy con los nombres, de su experiencia también en la OPS con respecto a PROA, cómo aplicar estos PROAs también a nivel masivo, que es en lo que estás trabajando. Mil gracias, Yani. Y yo no digo Yami de casualidad, así que estamos ahí con los nombres. En realidad, un poco, gracias por la pregunta, para complementar en gran medida lo que dijeron las increíbles, muy buenas colegas que han presentado. La OPS viene implementando un programa de apoyo a los PROA hace ya unos 5 años aproximadamente. Empezamos con pocos hospitales. Nosotros somos un grupo de consultores internacionales y un poco a diferencia de lo que se venía diciendo, procuramos con los ministerios tratar de implementar los PROAs más masivos, o sea, que no sea solamente para lugares que tienen por ahí muchos más recursos. En general, la mayoría tenemos unos 20 hospitales de Chile, unos 50 de la Argentina, 40 de México, unos 20 y pico, 30 de Colombia, etcétera, etcétera. Lo que hacemos es un poquito diferente, desde el ministerio seleccionar los hospitales y ver cómo tienen con los recursos y cómo manejarnos con esos recursos. ¿Qué es lo que le proponemos en eso? Primero, empezar a ver cómo armar un equipo con 2 o 3 personas. Recuerden que PROA es tener 2 o 3 personas interesadas, lograr motivar a la dirección, cosa que ahora está mucho más facilitado con las leyes de PROA obligatorio en muchos de los países de América Latina, y a través de esta motivación empezar a juntarse, si no es con apoyo de dirección, como dijeron hace un ratito, esto es muy difícil que resulte, juntarse y definir las prioridades. ¿A qué vamos esto? Muchos de los que están acá, no vamos a levantar la mano en honor al tiempo, seguramente no tienen más de 1, 2, 3 personas con ganas de hacer el PROA, un farmacéutico, un enfermero en control de infecciones. En Argentina lo coordinamos a través del Instituto Nacional de Epidemiología con la doctora Pagano y hay un gran componente de enfermeros en control de infecciones que se cargan la mochila y tenemos que ir contagiando con el apoyo de dirección, insisto, a las jefaturas y definir las prioridades. No intentar hacer más de 1 o 2 cosas durante el primer año. ¿A qué viene todo esto? Que si queremos tener todo un equipo entero o todos los recursos humanos y materiales va a ser muy difícil armar un PROA.
pero no podemos dejar de intentarlo siempre con las 2 o 3 personas que seguramente van a estar interesadas, que la mayoría van a ser gente joven, no como yo. Va a ser gente joven que va a tener intenciones de empezar a hacer las cosas. ¿Qué les ofrecemos entonces nosotros cuando trabajamos con los países? Hacer un estudio de prevalencia puntual, por ahí algunos leyeron, ya lo publicamos el año pasado, estamos siguiendo este año, y ver, esto es lo más interesante como herramienta. Un estudio de prevalencia puntual nos dice, a través de 2 o 3 semanas, utilizamos la metodología de la OMS, que elaboramos en el 2018, ¿qué es lo que está pasando? Y por otro lado lleva un checklist, veo que hay muchos checklists, alguna estaría bueno el tema, bueno, ya sabemos que es así en todo el mundo, cómo integrar las diferentes cosas. Tenemos un diferente checklist, también participó obviamente Rodolfo, Anaí Dresser, un montón de expertos, en realizarlo y ver qué es lo que tiene el hospital de intervenciones, con los 6, 7 componentes también, y ver cómo con ese resultado de PPS y ese resultado de checklist podemos colaborar en definir esas 3 intervenciones. Así la cosa va marchando, así la cosa va empezando, y nunca tengan temor de intentar comenzar un PROA solamente pues son 2 o 3 personas sin ninguno de los recursos. Básicamente por ahí pasaba. Bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Sí, Liliana, ¿le pueden acercar un micrófono? Ahí está, ahí. Atrás, más atrás de la cámara. Atrás de la cámara hay un micrófono. Buenas presentaciones, me alegro. Un tema que está, creo que subvalorado en la emergencia de resistencia es el uso precoz de antianaerobios. Hay trabajos, lamentablemente en un solo centro, un trabajo con una beca del NIH, que demuestra que el uso precoz de piperacilina tazobactam versus ceftazidime para un germen sensible tiene mucho más mortalidad, lo cual se sabía de metaanálisis previos que tenía implicancias no solo infectológicas, sino aumento de mortalidad por otros aspectos que todavía no están bien aclarados. De la misma forma han salido trabajos últimamente, que era un tema que yo hace años venía insistiendo con los clínicos, que es el uso de medicación innecesaria, porque imagínense todo lo que toca una vía y todo lo que se incorpora, produce ruido. Que es el uso exagerado de bloqueantes de bomba de protones. Y ahora está documentado, este es un trabajo, sí, de un nórdico, yo admiro los países nórdicos, Inglaterra y Australia, en este tema de la RAM, la verdad que son mis preferidos, demostraron un aumento de la resistencia en BLE y en carbapenemasas, con un control a los 30 días y otro a los 90, que se ve el efecto cuantitativo. Hay un tercer trabajo, esta vez en trasplante de médula halogénico, que el consumo previo de antibióticos que tienen efecto antianaeróbico tiene mayor impacto en la mortalidad. Versus, supongamos, creo que es piperacilina tazobactam versus astronam. Ya sé lo que me van a decir todo, que viva. Es muy difícil no darle un betalactámico que no tenga acción contra otras drogas, sino que tiene una acción muy puntual. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Liliana. ¿A mí? Yo tengo un par de preguntitas. Primero, que no lo de Janina, ¿cómo están elaborando ustedes un PROA también con bajos recursos? Eran las preguntitas, ¿cómo ves estos desafíos que se generan?
Bueno, sí. En realidad yo tengo 3 realidades. Trabajo en un hospital público y en 2 instituciones privadas. Habla de la pobre. La más pobre. Bueno, la más pobre es la que tiene el PROA más desarrollado. Mira vos. Es medio raro. Bueno, obviamente usamos herramientas, las herramientas de la OMS para ver cómo estamos. Tenemos datos, eso sí, de nuestras infecciones, colonizaciones, entonces sabemos cómo priorizar, a dónde apuntar. Usamos guías, muchas veces no tenemos tiempo de hacer nuestras propias guías, sí, en base a nuestra epidemiología, pero utilizamos y adaptamos otras guías. Tengo, la verdad, un excelente grupo de infectólogos en todas las instituciones, pero en esa tengo infectólogos que me acompañan en la unidad crítica. El coordinador de la terapia es uno de los que lidera el PROA, y en el piso son los infectólogos que día a día hacen las estrategias del PROA. No tenemos farmacéutico. Tenemos un técnico en farmacia que a veces cuesta cargar los datos, eso es real, y sí una microbióloga excelente. Con ese grupo la verdad que tenemos bastantes resultados y estamos llevando adelante el PROA. Pero lo importante es tener estos datos para ver, justamente priorizar los lugares donde actuar y concentrar todos los esfuerzos en esos lugares que son críticos. Perfecto, Yani, clarísimo. Gracias. Y qué interesante para seguir la discusión luego sobre lugares con menos recursos. Hay cola ya casi. Muy bueno, está buenísimo esto. ¿Se presentan, porfis? Sí, hola, mi nombre es Alicia, soy infectóloga pediátrica, trabajo en Guatemala en un hospital de niños inmunocomprometidos, y pues hemos estado queriendo hacer un poquito de PROA con los recursos que tenemos. Creo que el feedback directo que se le puede dar a los médicos es muy provechoso y, como ustedes evidenciaron, pues muy eficaz. Pero ese feedback directo a veces es un poquito difícil como abordar al colega, ¿no? Entonces yo quisiera ver pues más o menos como cuál es la técnica que ustedes utilizan para dar ese feedback directo, ¿no? Cómo se acercan a ellos, cómo tratan de que no se sientan intimidados, porque yo creo que al principio es difícil. Nosotros no lo hemos podido implementar muy bien porque creo que ya de entradita ellos no se sienten cómodos cuando te acercas a hablarles, ¿no? Así es que un poquito esa experiencia que ustedes han tenido. Gracias. Hola, ¿se escucha? No. A ver, habla más alto. Hola. A ver, se escucha. No, solo decirte cortito, y la dejo a Analía, importante que la gente no sienta que somos auditores, sino que somos parte del equipo. Entonces, mucho pasa cuando uno quiere dar un resultado, que si te toman como alguien que va a auditarlos o a juzgarlos, siempre hay una reticencia a escuchar eso. A cualquier humano creo que nos pasa eso. Cambios cuando ellos entienden que estás en el equipo y que estás escuchando sus dificultades y que todos juntos estamos intentando encontrar un camino que mejore, eso es distinto para el equipo. Te dejo vos, Ana. Yo como pediatra fui a contestar, pero es excelente lo que dijo Wanda, y es exactamente eso, ¿no? A nosotros en la NEO no nos pasa, en la NEO son muy... Como ponen muy fácil, aceptan muy bien nuestras recomendaciones posteriores, pero en la terapia, yo trabajé muchos años en ambas terapias, y es lo que dijo Wanda, no tienen que sentir que vos vas a auditar, ¿sí? Lo que hice muchos años es ir al pase y estar todo el pase y escuchar pacientes que quizás y Wanda también, porque lo hemos hablado un montón de veces, hemos dado charlas en SATI también contando esto, ¿no? Que no sientan que esto... se escucha mejor acá, que no sientan que uno tal cual los está auditando. Entonces ir al pase, escucharlos, que te cuenten por qué medicaron al paciente, porque yo soy el que estoy ahí con el paciente que se me está muriendo, era lo que te decían. Entonces entenderlos y ir por ese lado y decir, bueno, ok, ustedes ayer hicieron esto, pasó esto, el paciente estaba muy mal y le pusieron ceftaximia, Vivactam, Astrionam, Metronidazol y vancomicina, pero el paciente hoy vemos que no estaba séptico, ¿sí? Entonces ajustemos esos antibióticos. Entonces eso es
que se den cuenta que nosotros los entendemos y que no vamos de afuera a opinar con el dedito, sino que escuchamos lo que pasó y que los entendemos. Y creo que esa es la mejor forma para empatizar y para que después confíen. Y es eso, generar esa confianza y que confíen en vos y que sepan que vos le decís, mira, haz esto porque tenemos esta evidencia de que hay que hacer esto y que sepan que eso es así. Gracias. Confianza. Muchas gracias. Doctor Luis Cuellar. Bueno, ya me presentaste. Digamos, estamos conversando a nivel hospitalario y obviamente los gérmenes pueden, de hecho salen del hospital hacia la comunidad, pero también hablamos de una resistencia de la comunidad hacia el hospital. Entonces, ¿cómo hacer PROA en centros de primera atención? Primer nivel de atención, o sea, ¿cuál sería la recomendación? Y la segunda pregunta es, hospitales trabajan control de infecciones, pero no tienen pues todos los antibióticos, no tienen todos los laboratorios, etcétera. Entonces, ¿cómo enfocar esto? Es una mesa de dos patas y tengo una y la otra está cojeando. Entonces, ¿cómo puedo no suplantar, sino compensar esto, ¿no? Claro, me dicen, hablen con las autoridades, sí, pero corre el tiempo, la gente se infecta, la gente sigue utilizando antibióticos mal, y entonces me gustaría reflexiones sobre esas dos situaciones. Si quieres, comunidad tú. Sí, lo de comunidad es un tema totalmente aparte que gracias Lucho sería genial, incluso en las reuniones pro Argentina y con otros países, entonces, algún día abordaremos la comunidad. Nos queda un ratito. Sí me gustaría, porque lo que estamos sufriendo más visiblemente es la opinión sobre el tema de integración y las patas que van faltando. Una opinión de Wandita y una de Virginia. No, de la segunda parte, del ambulatorio creo lo mismo, no sé, lo único tips que doy es que es guías, capacitación, educación, cuantificación, siempre el mismo camino, que es más grande, porque en el ambulatorio es más grande, pero es el único camino, es capacitar, educar, guías, controlar. Ahora nosotros en Argentina vamos por la receta archivada, entonces un poco ver quién prescribe y cómo se prescriben, bajo qué diagnóstico, información para la acción, ¿no? Con respecto al intrahospitalario, lo que vos decís, Luis, estoy totalmente de acuerdo. En Argentina también hay lugares que tienen todas las drogas, disponibilidad de todo, y otras que no. Las provincias tienen sus propias formas de gestión de antimicrobianos, pero así tiene que ser como dos caminos al mismo tiempo, en simultáneo. Uno es tener un esquema aproximado con drogas disponibles de acuerdo a la microbiología, al tipo de infección y al germen, sea la mezcla, en el caso de multiresistentes, colitis, fomicina, tige, lo que vos tengas, y según lo que te diga el laboratorio, generar ese tratamiento, porque acá hay gente que se muere si no, pero al mismo tiempo seguir luchando en base a la evidencia actual de cuáles son las drogas más efectivas. Entonces, uno se debería plantar, y lo hacemos, y yo estoy ahora ayudando a un hospital de Paraguay, que ahí están las médicas, que también no disponen de drogas, de nuevas drogas, y tienen muchas carbapenemasas, metal o KPC. Armamos y construimos un empírico acorde a la realidad, pero no dejamos de pedir al ministerio y explicándole que si no tienen esas drogas, la mortalidad, y lo mostramos en mortalidad. Con este tratamiento la mortalidad es esta, y es lo que está escrito y es lo que nos da, pero necesitamos otras drogas para bajar la mortalidad. Las dos cosas en paralelo. De acuerdo. No, perfecto. Ahora María Virginia va a contestar a los comentarios del profesor Luis Babestrello. Si no da el tiempo, nos vamos turnando. Bueno, primero felicitar a la mesa, realmente excelente. Yo creo que de lo que es implementación, las bases están claras. No voy a insistir sobre ese punto. Hacer un comentario solamente en insistir en un par de puntos que creo que son importantes, porque lo primero es que tenemos que tener una buena cantidad de evidencia, en primer lugar de la epidemiología local, porque cuando vamos a actuar en la práctica, si vamos a actuar en base a las guías norteamericanas o europeas, podemos cometer errores, y la responsabilidad de lo que estamos implementando los PROA en los sistemas de atención es tratar de cometer los menos errores posibles. Lo primero es cómo incentivamos
un punto clave que es registrar la epidemiología local de cada uno de los servicios, ojalá de su ambiente, pero de los servicios, las unidades donde están. Y nos vamos a encontrar con que hay bastantes sorpresas. A veces echamos de menos drogas de última selección y no las necesitamos realmente. Como puede ser todo el contrario. Realmente necesitar, y ahí con evidencias de cuál es la epidemiología local, podemos incentivar a nuestras autoridades para que las adquieran y las tengamos en los protocolos. Y en segundo lugar, como aquí hay una audiencia de gente que trabaja en infectología y trabaja en estas unidades y tiene interés por esto, necesitamos buena calidad de evidencia de acción de los antimicrobianos, especialmente de los antimicrobianos nuevos. No tenemos buena calidad de evidencia. Tenemos déficits severos en neonatología, tenemos déficits severos en pediatría, tenemos déficits severos en adultos también en el mismo punto. Tenemos que invitar a que los que estamos tratando pacientes con antimicrobianos, especialmente los que menos conocemos, lo hagamos ojalá protocolizado, y si un sueño sería integrar protocolos de unidades de cuidado intensiva, de paciente crítico, de distintas áreas, para evaluar y poder publicar, porque no tenemos. Cuando empezamos a buscar, a decir cuáles son los sustentos que tienen muchos de los antimicrobianos que vienen como los sueños que tenemos de tener disponibles, vemos que son débiles, son bastante débiles. Entonces, ese era el mensaje que quería complementar con ustedes, y qué bueno que me lo va a comentar María Virginia también. Me parece que es una persona que puede decir mucho más que yo respecto a ese tema. Eso era. Muchas gracias y reiterar las felicitaciones al grupo. No, excelente, Luigi, excelente. Solamente voy a decir algo, esos estudios no van a existir, bajémonos de allí, no van a haber estudios diseñados, aleatorizados, doble ciego, no, la industria ya no puede cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar bien los estudios que existen, y por eso este curso de la evidencia del mundo real. Punto. ¿Qué es lo que haces día a día? ¿Dónde están las historias? ¿Qué es lo que ha pasado? Recoge datos en la vida real y toma las mejores decisiones sabiendo que tienen limitaciones. No van a hacer estudios de caso y controles, nada. Pero esa evidencia del mundo real es lo que vamos a tener y tenemos que utilizarla lo mejor posible para tomar decisiones. Con ese mismo concepto quería aprovechar de insistir en ese punto. Sumemos la experiencia de las distintas unidades con su epidemiología, con lo que están usando y qué resultados están teniendo. Porque efectivamente yo creo que los estudios que nosotros nos gustaría para dar evidencia de alto grado, es muy difícil que los tengamos. Ya nadie se va a interesar en hacerlo, pero sí la experiencia que cada uno de nosotros en sus respectivas unidades y hospitales puede agregar a esto, puede sumar datos para efectivamente defendernos y poder decir con autoridad qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, y reforzar también la economía de nuestros distintos establecimientos. Eso. Muchas gracias. Y aprovechando el comentario del doctor, les quiero comentar a todos que si entran a la app, hay un link dentro de la app que dice Encuesta Amor. Estamos haciendo con la Comisión de Control de Infecciones de Juego de la Salud de SADI un estudio de prevalencia justamente de colonización e infección por microorganismos multiresistentes de todas las terapias intensivas de adultos y pediátricos de la Argentina. Así que sería muy importante, si quieren participar, que completen esa encuesta. Y la última preguntita, tenemos 1 minuto. Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandra Borja, yo trabajo en Ecuador, hago de todo un poco en cuanto a la infectología, en un hospital gineco-obstétrico pediátrico, y con la barrera que me he encontrado, ahora yo tengo un grupo muy comprometido, estamos desarrollando el PROA, hay muchos avances, pero si existe una forma de que nosotros podamos adquirir una asesoría, ¿no? Si hay alguna fuente, porque yo puedo estudiar hasta cierto punto, lo hacemos con el laboratorio, etcétera, farmacia, pero no podemos esperar hasta que el país se organice, porque estamos un poco retrasados en esa parte. Entonces, ¿a dónde puedo acceder para que mi hospital pueda obtener asesoría de la gente que hace tanto en métricas, etcétera? Gracias. Nosotros estamos apoyando a los diferentes países. Si querés, después buscan Educación Médica API, Gabriel Leviara o el grupo del OPS. Después nos podemos contactar y les decimos por dónde podemos intentar ayudar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes y a todos ustedes por estar acá.